vamos a hablar acerca de emprendimiento y por eso invitamos a Sergio Zuluaga, él es director de ASEC, Asociación de Emprendedores. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, esperamos que dejen todos sus comentarios y participen activamente. Esto es para las personas que ahorita tienen una idea de negocio, que quieren comenzar o que tienen sus dudas sobre su proyecto de emprendimiento. Cuéntenos, Sergio, de qué se trata ASEC y qué hace específicamente. Bueno, mira, ASEC nace fundamentalmente con dos propósitos. El primero es, mejorar las condiciones para emprender y hacer crecer empresa en Colombia. Colombia es un país con unas condiciones supremamente adversas para los emprendedores. Más o menos 250.000, 300.000 empresas se crean en el país y lo hacen en unas condiciones supremamente duras. Por ejemplo, la carga impositiva en el país es del 68%. Para compararlo con algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica está en el 47%, y otras comparaciones internacionales como Alianza Pacífico o la OECD nos ponen en 24%. Eso significa, entre otras, que el esfuerzo que estamos haciendo los emprendedores todo el tiempo, digamos que lo hacemos en unas condiciones que no favorecen lo que estamos intentando hacer. Entonces nacemos con esa lógica de intentar mejorar estas condiciones y dos, prestar una serie de servicios de una manera distinta a como lo estaban prestando. Muchos de los servicios que se prestan en el ecosistema son puntuales, son muy en tandas de 3, de 40 personas, pero no hay una aproximación un poco más masiva para atender a todos los emprendedores que están en todo el territorio nacional. Bueno, efectivamente los colombianos se han dado a conocer incluso en los informes como los que más se motivan, que quieren crear su propia empresa. El informe del Global Entrepreneurship Monitor dice que el 53% efectivamente quiere crear su empresa, pero también han salido informes que indican que, por ejemplo, el 45% de los jóvenes que inician un emprendimiento al año ya están fracasando o algunas solo llegan a los 10 años de su operación. ¿Por qué sucede eso, Sergio? Mira, primero hay dos consideraciones importantes. Una es que si bien Colombia rankea internacionalmente muy bien, nosotros somos, o en países como los nuestros, somos 2 veces más propensos a tener empresas, a crear empresas, pero 6 veces menos propensos a tener empresas de más de 50 empleados y 3 veces menos propensos a tener empresas de más de 10. Lo que dice esto básicamente es que sí, arrancamos, pero no somos capaces de mantener ese esfuerzo en el camino y mucho menos de hacer crecer las empresas. Entonces el ranking sí dice como efectivamente somos muy, muy emprendedores, pero lo hacemos por diferentes condiciones distintas a que sea una decisión de vida. Entonces desde ahí arranca a disminuir ese porcentaje. Efectivamente 74% de los colombianos creemos que emprender es una buena opción de vida, 54% arrancamos a tener acciones relacionadas con eso y solo 6% duran 3 años y solo 1 de cada 10 aguanta más de 5 años. Hay varios estudios, pero la principal razón por la cual los emprendedores pues quebramos es básicamente por acceso a generar los flujos de ingresos necesarios. Esto pasa por varias razones, pero la causa principal es flujo de caja. Eso es como el 74% de los emprendedores quebramos por eso. Y si la principal problemática es el flujo de caja, ¿cómo debe prepararse un emprendedor o qué o quiénes están apoyando para que esto no pase? Mira, yo creo que mucho de los procesos de emprendimiento sí tienen que tener en consideración, porque muchas veces no lo hacemos, este tipo de condiciones. Entonces, muchas veces, por ejemplo, soñamos con contratos con grandes superficies o con empresas grandes, no voy a nombrarlas, pero no tenemos en cuenta, por ejemplo, que los tiempos de pago de estas empresas son a 120, 180 días. Y en esa planeación un poco financiera, por un lado, la embarramos, porque digamos que pensamos que todo va a salir muy bien y luchamos el contrato y hacemos la propuesta, incluso muchas veces con unas utilidades muy bajas para conseguir el contrato. Y lo que pasa es que a pesar de firmar el contrato, el flujo de caja no nos permite sostener las operaciones. Y esa es la gran razón por la cual, o una de las principales razones por las cuales quebramos. Y la otra es, muchas veces dentro de la planeación financiera con la que arrancamos, decimos sí, es una inversión inicial de N millones de pesos, pero no consideramos la operación durante 6, 7 u 8 meses. Entonces, entre esas dos razones, no considerando o arrancando con menos gasolina de la que necesitamos, y cuando por fin comenzamos a tener algunos contratos en el mercado, nos encontramos que pues, nos pagan a 30 o 60 días, como ya te contaba.
Entonces esos dos elementos son fundamentales. Si yo no tengo en cuenta cuando estoy estructurando mi modelo de negocio, mis costos, mis operaciones, uno, la inversión inicial, y dos, cuánto voy a necesitar como con esta pista para que comiencen a generar ingresos y a pagar la operación de la empresa, pues las probabilidades de éxito son bajas de por sí y en estos casos son casi nulas. ¿Cuál sería la forma, pues porque 180 días es mucho para una persona que apenas inicia? ¿Cuál sería la forma de acomodarse o de plantear una estrategia que me permite financiarme en esos tiempos? Han salido varios escenarios. Hay una plataforma, no sé si la puedo decir o no, de factoring. ¿Puedo? Sí, no hay ningún problema. Una de las más importantes es Mesfix, por ejemplo. Esta plataforma le permite a los emprendedores sobre las facturas futuras, es una modalidad que se llama factoring, sobre las facturas futuras, ir a hacer un poco de fondeo masivo. Esa es una de las mejores opciones que tiene en este momento el mercado, porque las otras opciones usualmente son créditos de la banca tradicional y más o menos el promedio está en 19%, asumiendo que sea sujeto de crédito. Entonces, como te digo, lo más importante es tener un crecimiento orgánico que le permita a los emprendedores mantener la cabeza por encima del agua y no hacerse a compromisos que van a hacer que acceda a procesos de financiamiento que son nefastos para el flujo de caja de la empresa. La problemática de fracasar a poco tiempo tendría que ver o tendría relación, por ejemplo, con algún sector que no sea fuerte en emprendimiento o la idea en sí misma. Yo creo, pues nosotros creemos que cualquier tipo de producto, cualquier tipo de empresa tiene una oportunidad real de triunfar en el mercado. Digamos que aquí obviamente hay unos sectores que tienen más competencia, que requieren una mayor sofisticación y algunas condiciones muy específicas, pero digamos que no obedece, si una empresa fracasa, no necesariamente obedece al sector, obedece a la aproximación en el diseño de modelo de negocio, obedece a la estrategia que no tiene muchas veces, pero más importante, obedece a la falta de ejecución de lo que sea que estés diseñando. Porque muchas veces, y los colombianos también somos muy buenos para diseñar y para pensar y para hacer planes maravillosos, pero a la hora de ejecutar no somos tan buenos como creemos. ¿Cuáles son los emprendimientos que ahorita han tomado mayor fuerza? Emprendimientos en sectores. Pues digamos que el referente más importante ahora es Rappi, no solo por la generación de la marca y la penetración que ha tenido, sino también por diferentes inversiones que ha recibido últimamente. Hay otra empresa muy linda además que se llama Awake, que está haciendo un ejercicio muy interesante de contactar operadores turísticos en zonas un poco más, no tan turísticas o tan tradicionales, y acaba de ganarse un concurso internacional. Esas cosas no las sabemos con Booking.com precisamente, que es un proyecto de emprendedores colombianos que está explotando el turismo colombiano de una manera muy sofisticada y pues ganando competencias internacionales. Te diría esos dos. Obviamente hay miles, como te decía, más de 300.000 empresas se constituyen a nivel nacional, más o menos cada año, y dentro de eso hay muchísimas muy buenas y hay unas que desafortunadamente no lo logran. Bueno, ya nos están dejando algunas preguntas. Jorge Luis Márquez nos dice, ¿cuánto es el capital mínimo con el cual emprenden los modelos de negocio en Colombia? Miran, ese tipo de preguntas son muy difíciles de responder porque depende mucho del modelo de negocio y cómo se esté estructurando. Lo que nosotros pensamos es que, salvo casos muy excepcionales, yo puedo comenzar a recorrer un camino en el mercado con muy pocos recursos. Por ejemplo, una de las empresas que se lanzaron hace poco es tuscajasparatrasteos.com. Eso arrancaron con una inversión de 6 millones de pesos más o menos y ahí van. Entonces, digamos que no, cuando uno se centra en cuánta plata necesito para arrancar, se concentra más en las problemáticas porque es difícil conseguirlo. Entonces lo que uno hace un poco es ser más recursivo y cómo comenzar a recorrer el camino, no de una manera ideal, no teniendo las mejores máquinas, no teniendo como todo el proceso ideal de estructuración de la empresa, pero lo más importante es arrancar. Muchos de los emprendedores nos concentramos en la etapa fácil del emprendimiento o más cómoda, que es
venga y diseñamos el modelo, planeamos el proyecto, diseñamos durante una semana el logo y durante 5 meses la página, y tendemos a ser muy perfeccionistas en lugar de patear al arco. Entonces, de nuevo, no creo que nos debamos concentrar en cuánto es lo mínimo, sino qué es lo que quiero hacer y cuál es la forma más sencilla, simple, para poder arrancar de una vez en el mercado. Sergio, otra de las cosas por las que se quejan los emprendedores son los impuestos y la tramitología. ¿Qué tanto esto afecta a un emprendedor y cómo saber manejarlo? Sí, por ejemplo, yo no soy contador ni tengo idea de cosas de este tipo. Mira, efectivamente, no, a veces uno siente que es una conversación un poco quejumbrosa, pero la realidad, como te decía al principio, es que la carga tributaria para una empresa en Colombia más o menos está alcanzando el 70%. Eso sin sumarle sobrecostos a la gasolina y otro tipo de costos que son necesarios cuando uno está recorriendo un camino pues, muy formal. Y eso significa que básicamente de cada 100 pesos que trabaja, 70 pesos se van en este tipo de tarifas, y le queda muy poquito al emprendedor. Entonces, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón. Los impuestos y la tramitología. Ya. Entonces, eso es cierto. Es inescapable, ahí no tenemos nada que hacer. Por eso lo más importante, o una de las cosas más importantes, es tener un contador de confianza, uno. Dos, que sea muy juicioso, porque nosotros la embarramos de muchas formas con los impuestos, entonces tiene que estar asesorándonos permanentemente. Pero también lo más importante es que yo como emprendedor pueda tener una conversación con él sobre estados financieros, sobre jugadas en el buen sentido de la palabra financieras que me permitan de pronto apalancarme, sobre, por ejemplo, una que nos tocó hacer hace poco fue no pagarle a la DIAN porque necesitábamos los recursos para pagar esos impuestos en otros proveedores y en otras. Entonces, esas discusiones honestas, transparentes y muy, muy claras tienen que tenerse con el contador. Y eso es una cosa que uno usualmente no tiene en cuenta. Y uno cambiaba, nosotros lo hicimos durante mucho tiempo, cambiábamos bastante de contador. Y eso es un error supremamente, generalizado de los emprendedores, porque creemos que es fácil y creemos que lo único que tiene que hacer es, venga a ver cuándo tenemos que pagar los impuestos, pero no tenemos una conversación sobre el bienestar financiero de la compañía con el contador, y él es el que tiene todos los datos, usualmente. Los conocimientos. Le recordamos a todos los usuarios que en esta oportunidad estamos hablando de emprendimiento y que nos encontramos con Sergio Zuluaga, que es director de ASEC, Asociación de Emprendedores. Estamos también a través de Periscope, entonces dejen todas las dudas e inquietudes que tengan. Carlos Rodríguez nos pregunta, ¿qué aspectos se deben tener para acertar en una idea de negocio? Hay 3 cosas fundamentales que usualmente se manejan. La primera es el equipo. Arrancar solo es no solo difícil, sino que está comprobado, es una de las recetas para el fracaso. Entonces es muy importante rodearse bien y rodearse interdisciplinariamente. Muchas veces arrancamos con personas o amigos que son cercanos al campo de conocimiento nuestro. Entonces arrancamos 2 ingenieros o 2 administradores de empresas o 2 lo que sea, y no manejamos esa interdisciplinariedad. Luego de que tenemos eso, lo segundo más importante es que por lo menos uno de los socios fundadores se dedique 100% a la empresa. Ese es otro error que cometemos mucho los emprendedores cuando estamos arrancando, que es, bueno, yo voy a comenzar a avanzar en este proyecto, pero hago muchas cosas alrededor porque el salto es difícil y quemar los barcos es complejo y da susto. Pero eso lo que termina haciendo es disminuyendo mucho los tiempos en los que el producto o el modelo o la empresa puede comenzar a despegar, y terminan frustrándose los emprendedores. El segundo es, creemos que es imposible tener como vectores de crecimiento sin un producto o un servicio que esté resolviendo un problema y que sea relevante para el mercado. Muchas veces los emprendedores nos enamoramos de nuestro producto y decimos, yo sé hacer muebles y entonces mis muebles son los mejores, y tengo una discusión conmigo mismo, y el peor estudio de mercado es uno mismo, y no tenemos una conversación con el mercado y nuestros productos no son relevantes. Ese es el segundo. Y el tercero es el modelo de negocio, que es efectivamente cómo ese equipo, con ese producto o servicio, resolviendo ese problema, desarrolla todas las estrategias y todas las acciones para llevarlo al mercado. Esos 3 elementos son fundamentales
en los momentos iniciales. Después ya vendrán otros pues un poco más sofisticados como operaciones, temas financieros, pero si uno logra al principio concentrarse y afinar un poquito esos tres sobre una estrategia, teniendo claro hacia dónde quiero ir, qué no soy, en qué cancha estoy jugando, incrementa sus posibilidades de éxito, o por lo menos de mantenerse en el mercado. Ya que nos habla de estos tres aspectos, quisiera que nos aclarara un poco los riesgos al emprender, porque es que mucha gente decide dejar su trabajo estable por el jefe, por los horarios, y creen que dar ese paso es simplemente ser su propio jefe y tener más tiempo libre. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos o más bien esas cosas que hay que tener claras antes de aventarse a la nada sin tener algo? Mira, justamente el año pasado salió un estudio, a mí me sorprendió la respuesta, y la principal razón por la cual los colombianos emprenden es justamente esa, es porque quieren ser sus propios jefes. Y eso, a pesar de ser aspiracional y bonito, hay dos cosas que a mí me parecen importantes a la hora de emprender. Uno es tener claro que la empresa, independientemente del camino que recorra, usualmente va a tener un proceso donde va a consumir muchos más recursos de los que genera. Entonces yo tengo que prepararme, la empresa por un lado, pero yo como persona, como papá, como hermano, como dependiendo como del rol que tengas, un tiempo también para poder pensar y no estar sofocado tratando de, porque lo que pasa con eso es que si tú no planeas que tu empresa tiene, lo que hablábamos al principio, tiene un tiempo para recorrer donde no va a generar los ingresos, y tú dependes de esa no generación de ingresos, la presión va a ser mucha y no vas a poder dejar que recorra el camino de la empresa y encuentre los productos y los mercados y se defina y encuentre la identidad, porque vas a tener una urgencia de facturar. Y cuando eso usualmente pasa es que las empresas comienzan a buscar cualquier cosa que puedan hacer para facturar. Entonces lo primero es tener claro el tiempo que requiere la empresa como para afinar el modelo y para encontrar su identidad y todo esto. Y dos, a título personal, además es una decisión de familia, comenzar a recorrer este camino. Uno. Y lo otro que hay que tener en cuenta a la hora de emprender es que esto depende mucho de la empresa que tú quieras. Nosotros, creo yo, en Colombia hemos comprado un poco una visión idílica de los emprendedores, creyendo que rápidamente vamos a tener ofertas públicas y que nos van a invertir los fondos de capital y los ángeles inversionistas, pero la realidad es que el 90 y pico % de las empresas que perduran en el tiempo tienen crecimientos orgánicos. Entonces tú puedes tomar una decisión como emprendedor de decir, voy a hacer esto, lo voy a hacer durante medio tiempo porque quiero tener más tiempo para mí, para mis hijos, para lo que sea, pero lo más importante ahí es la consistencia, porque si tú quieres tener una empresa como Rappi, que recibe inversión, que tiene no sé cuántos mil empleados en este momento, en año y medio, pues vas a tener que sacrificar muchas cosas. Si tú decides tener otra empresa en otro sector, con otro modelo de negocio, puedes configurarla, que eso sí es muy bonito del emprendimiento, puedes configurarla para lo que tú quieres. Entonces el problema en general es la inconsistencia, es querer decir quiero ser mi propio jefe, pero quiero ser multimillonario en 2 años y quiero hacer eso trabajando solo 2 horas al día. Ese tipo de inconsistencias son las que llevan a las empresas o a los emprendedores a abandonar el esfuerzo rápidamente. Sergio, otra pregunta. Daniel Garzón nos dice, ¿hay entidades que financian ideas de negocios? ¿Qué requerimientos tienen? Sí, mira, ahí pues la principal es el Fondo Emprender. El Fondo Emprender del SENA es como el programa que ha existido en el país desde hace tal vez 11 años. Y ellos tienen un fondo de capital semilla. En este momento creo que entregan alrededor de 130, 140 millones de pesos. Y uno de los requisitos es que sean ideas de negocio. Esto significa que si tienes una empresa de más de 1 año, no podrías aplicar. Yo con eso estoy en contra. De nuevo, porque los incentivos, creemos, tienen que irse para las personas y los emprendedores que ya comenzaron a recorrer el camino. Si tú tienes una idea de negocio y estás esperando para ganar el Fondo Emprender o el concurso Ventures o cualquiera de los otros 20 concursos que hay a nivel nacional, yo me atrevería a decir que no estás tan en serio ni tan convencido del proceso de emprender, sino que simplemente estás con una idea y quieres que otra persona la financie.
los modelos de negocio, sin importar la complejidad, pueden comenzarse con unas cosas muy sencillas para comenzar esa validación y esa relevancia del proyecto en el mercado. Francamente no hay excusas. O sea, no, en este momento, en este mercado, a menos de que quieras hacer una inversión y montar una fábrica en industria ligera que procese. Mira, nosotros tenemos una empresa de residuos eléctricos y electrónicos y durante año y medio, más o menos, hemos trabajado con las uñas. Sabemos que tenemos que industrializarla, pero eso no impide que comencemos a recorrer un camino en el mercado. Bueno, nos dejaron también otra pregunta y es acerca de, ya, un segundo, Juan Diego, que pues lo dejó en uno de los comentarios antes de iniciar el streaming. Dice, ¿cuál es la forma de buscar también financiación? Las convocatorias, qué pena, de Bancoldex son súper buenas, pero el sector bancario pone muchas trabas para acceder a los recursos. Sí, desafortunadamente el sector bancario en Colombia es digamos, lejano a esta lógica de emprendimiento, aunque ha habido muchos esfuerzos. Hay unos bancos que están comenzando a entender por fin la lógica y la dinámica que tienen los emprendimientos. Incluso hay bancos que están desarrollando scorings pues, digamos, de calificación un poco distintos. Y entonces no es un camino que, digamos, que se aconseje como recorrer al principio porque el riesgo es alto. Sin embargo, cuando uno ya tiene un camino, por ejemplo, Bancoldex ha venido haciendo una tarea muy importante para apoyar emprendedores, sin nombrar Impulsa, pues que también ha sido como el faro que ha iluminado un poco el ecosistema en estos últimos años. Pero Bancoldex en particular ha venido desarrollando una nueva industria de financiación específicamente desarrollada para emprendedores. Frente a eso, pues Bancoldex no es banco de segundo piso, de primer piso. Entonces tiene que canalizar esos recursos por el sector financiero tradicional, pero uno como emprendedor puede ir y decirle al banco, mire, necesito esta línea de redescuento de Bancoldex que tiene estas características. Por ejemplo, tiene periodos de gracia de hasta un año, que eso es maravilloso para un emprendedor que usualmente no se tiene en el sector tradicional. Y tiene una serie de condiciones más accesibles para los emprendedores, pero tienen razón, en eso estamos un poquito y por eso también surge la asociación para unificar la voz y decir, venga, tenemos unas condiciones distintas. Esto no es solo filantropía, no nos está haciendo un favor, somos un mercado gigantesco en crecimiento, préstenos con estas condiciones. Hasta que eso pase, vamos a tener que seguir siendo recursivos y creciendo mucho más orgánicamente de lo que nos gustaría. Bueno, precisamente con el capital semilla, ¿cómo un emprendedor puede determinar con cuánto empezar y de cuánto se puede valer solicitar un préstamo para que no se afecte a sí mismo y por ende encuentre todo el tiempo utilidades negativas? Mira, si entendí bien tu pregunta, yo voy a ser como muy sincero acá. Esto no es ciencia nuclear, esto no es física cuántica, muchos de los proyectos y de los procesos tienen una aproximación de definir pues qué necesito para producir el producto, cuáles son los canales, dónde voy a jugar. No es, digamos, es mucho de sentido común y hay mucho conocimiento, mucha información, muchas asesorías, muchos programas que te ayudan en eso. Y cada vez que a mí me hablan de financiación, yo intento llevar la conversación a, no sé si todavía estos proyectos que están arrancando estén en un punto de requerir financiación. Y arrancar a preguntarse si requiero financiación es arrancar por una traba. Es mucho más fácil comenzar a definir y a pintar y a rayar y a comenzar a moverse sin pensar en la financiación. La única financiación disponible, casi infinita, para todos los emprendimientos, más allá de recursos públicos, no hay un programa, no hay un gobierno a nivel internacional, no hay un programa de filantropía, de apoyo, concurso, que tenga los recursos suficientes para apoyar a todos los emprendedores que están arrancando. La única y mejor fuente de financiación es el mercado, no hay otra. Si tú eres relevante en el mercado y encuentras la recurrencia y encuentras cuáles son tus clientes y encuentras a recorrer ese camino, de nuevo, no necesariamente con cosas sofisticadas y canales sofisticados, sino empezar a recorrer el camino. Es que hay muchos casos, no quiero contar el de tus cajas para trasteos.com otra vez, pero
pero yo puedo arrancar a hacer cosas muy sencillas, muy rápidamente, para validar y efectivamente mirar si me compran. Y si me compran, yo comienzo a financiarme por ahí, antes de ir a un banco. Porque es que asumir el riesgo de ir a un banco a estas tasas puede llegar a ser muy perjudicial, pero más que eso, no es necesario. Bueno, otra pregunta. Jorge Luis Márquez, si el equipo es uno de los aspectos importantes a la hora de emprender, ¿cómo puedo darme cuenta si conformé un equipo adecuado? De nuevo, depende mucho del tipo de proyecto, pero usualmente lo que uno dice es, mire, yo necesito a alguien, idealmente todos pues, pero yo necesito a alguien afuera, tocando puertas, consiguiendo clientes, vendiendo. Entonces, alguien que no tenga vergüenza, o sea, alguien que sin asco salga y toque las puertas que sean necesarias. Esa parte es muy difícil de encontrar. 2, voy a necesitar a alguien que se encargue de que los trenes lleguen a tiempo en la empresa o en el proyecto, es decir, que sea meticuloso a la hora de escoger proveedores, a la hora de generar el producto, los costos, ese tipo de alguien muy riguroso, ¿sí? Y alguien usualmente que tenga que sea más estratégico o tenga la capacidad de respirar profundo y decir, esto es lo que estamos intentando hacer, no se desesperen, no estamos facturando, el producto está relativamente culminado, pues terminado, pero necesitamos recorrer ese camino. Entonces, entre alguien que venda, alguien que se encargue del producto, el servicio, de las operaciones y alguien que mantenga la calma, usualmente esa tripleta, de nuevo, se sabe, tiene mayor oportunidad, mayor posibilidad de éxito. Bueno, perdón, dime. Y finanzas. Se me había olvidado eso. Obviamente las finanzas son muy importantes. Muchas veces lo asume esta persona meticulosa que está controlando el tema, pero pues de nuevo, es la principal razón por la cual las empresas quiebran en Colombia y en el mundo. Mara Guaira nos pregunta, ¿qué requisitos se necesita si un extranjero quiere emprender con socios en Colombia? Tendría que revisar porque hace poquito cambiaron las visas, pero en realidad hay que decirlo, Colombia es un país que no tiene muchas restricciones a la hora de establecer sociedades con extranjeros. Digamos que aquí no hay mucho misterio y no es física cuántica. A veces puede ser un poquito demorado el proceso, más que demorado, harto de ir, el papel, el formulario, pero no somos muy abiertos a eso. Pero se logra. Sergio, para finalizar, ¿qué tips o qué lecciones le deja a los emprendedores, a la gente que tiene un negocio en la cabeza o que lleva con él un año? ¿Un año? Bueno, de nuevo, yo creo que lo más importante es tener claro la empresa, o sea, tener claro cuál es mi estrategia, tener claro qué no soy, qué es lo que estoy tratando de ser, porque muchas veces el afán de facturación nos lleva a facturar y a vender lo que sea, así no sea lo que yo estoy intentando hacer con mi empresa. Entonces, eso es lo primero, lograr mantener el foco con la claridad y la consistencia de lo que yo estoy intentando hacer. Muchas veces como emprendedores estamos permanentemente en espacios, en cafés, en donde sea, y vemos muchas oportunidades, entonces comenzamos a intentar hacer todo. Entonces el foco es muy importante. Y lo segundo es, tranquilos, este proceso es demorado, independientemente del sector, las empresas, la inconsistencia entre la realidad del emprendimiento y las expectativas que yo puedo tener como emprendedor, si no están alineadas, voy a tener muchos problemas, voy a frustrarme rápidamente. Entonces, si yo mantengo el foco, tengo claro para dónde voy, cuál es mi cancha, dónde estoy jugando, y mantengo la tranquilidad y la calma, entendiendo que este es un proceso demorado, difícil, que los éxitos de la saqué del estadio en 1 o 2 años son extremadamente raros. Cuando yo pongo ese esfuerzo en perspectiva, creo que me puedo calmar un poquito. Ese sería como pues mis 2 consejos: foco y tranquilos, no van a sacarla del estadio muy rápidamente, pero si tienen un proceso orgánico de crecimiento y logran configurarse para eso, va a ser muy, muy chévere el proceso.
no puedo dejar pasar esta pregunta por el aire porque es de la asociación. Nos pregunta Tavo Rodríguez, ¿qué deben hacer aquellos emprendedores para pertenecer a ASEC en Medellín? Muchas gracias. Y yo creo que vale la pena hacer la invitación. De nuevo, la asociación, primero, es la única asociación fundada, sufrida, creada por emprendedores, operada por emprendedores, que busca liderar la conversación en estos temas. A nosotros, hay que ser sinceros, nadie nos para bolas, nadie nos pregunta, todos nos dicen, jóvenes exportadores, ustedes son el futuro, y pasa un poco lo que siempre ha pasado con los jóvenes, que todos los jóvenes siempre nos dicen, ustedes son el futuro, y nadie se da cuenta que somos el presente. Entonces, cuando encontramos que había ese vacío, decidimos lanzar la Asociación de Emprendedores, y lo único que tienen que hacer es entrar a www.somosasec.com, ASEC es ASEC.com, registrarse, y nada, esto no tiene ningún costo. Un poco lo que buscamos es lograr esa representatividad para poder hablar más duro, y hay dos programas muy concretos, Plus y FM, para encontrar beneficios para los socios en descuentos de servicios empresariales con otras empresas, y documentos legales que, por sencillo que parezca, es uno de los dolores más duros de los emprendedores. Entonces tenemos alrededor de 17 documentos de libre descarga y utilización, y estamos avanzando en la constitución de unos servicios de apoyos legales para los emprendedores. Entonces lo único que tienen que hacer es entrar a somosasec.com o a emprenda.co, esa también la estamos manejando, seguirnos en nuestras cuentas, Somos ASEC, en la mía personal también, @Sergio Zuluaga, y no tienen ningún costo, y los esperamos. Bueno, y en Medellín tenemos un capítulo donde nos apoya Medellín Startup City, en Barranquilla, Cali y Bogotá. Estamos como muy fuertes en esas ciudades, pero en Medellín digamos que es el mismo proceso, y estamos consolidando la junta y todo allá en Medellín. Bueno, muchas gracias a Sergio Zuluaga. Le recordamos, él es el director general de ASEC, Asociación de Emprendedores. Gracias a ustedes por participar. Recuerden que este video lo encuentran alojado en la fanpage o directamente en la página. También encontrarán artículos sobre tips, lecciones, casos de éxito, fracaso, para que revisen y seguro sea una guía importante. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Facebook Live. Hasta luego.